vamos a realizar un pequeño paseo por la interfaz de configuración web del dispositivo NAS Western Digital MyCloud DL2100. Vamos a recordar que el dispositivo está equipado con un procesador Intel Atom de 1,7 GHz, concretamente el modelo C2350 de doble núcleo. También posee 1 GB de memoria RAM que se puede ampliar hasta 5 y una capacidad total de 12 teras gracias a los dos bahías que posee, además de las dos puertos USB y los dos puertos de red y las dos fuentes de alimentación. Tanto uno de los puertos de red como una de las fuentes es de respaldo. Bien, después de haber hecho esta pequeña introducción, vamos al menú de configuración del NAS. Tal y como podéis ver, estamos en la pantalla de inicio, tenemos nuestros credenciales metidos. Podemos ver que en la parte principal, en la parte superior, en el centro aparece la denominación del modelo. Iniciamos la sesión y lo primero que nos encontramos pues es con un menú bastante sencillo, digamos bastante intuitivo. Es decir, digamos que la parte de arriba está reservada para todo lo que está relacionado con, por ejemplo, el USB, alertas, soporte, tal y como podéis ver, y aquí cerrar la sesión o apagar o reiniciar el dispositivo. La segunda barra lateral, o el segundo menú lateral, hace referencia a los menús y esto nos da acceso a las diferentes opciones, configuraciones, etcétera. Tal y como podéis ver, nos ponemos a esta configuración y podemos volver al inicio. Y la parte de abajo pues es meramente informativa, es decir, aquí podemos ver cuántos dispositivos se encuentran conectados a la nube. Estamos hablando de dispositivos iOS o con sistema operativo Android que posean la aplicación y están vinculados a este NAS, la actividad tanto de red como de la CPU, es decir, aquí podemos controlar, por ejemplo, la utilización, por ejemplo, del giga de RAM que viene preinstalado, la utilización de la CPU, el nivel de procesos que está activo, la capacidad de la red que se está utilizando, tanto de subida como bajada, etcétera. Podemos ver también las aplicaciones que están instaladas. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, nosotros para probar con anterioridad hemos instalado el PHPMyAdmin. Y bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, en lo referido digamos al enclosure, a lo que es el chasis, podemos ver la temperatura que hay en las unidades, las revoluciones del ventilador trasero, el estado de la unidad y el estado del RAID, es decir, nos indica si el RAID se ha degradado, es decir, si alguno de los discos ha fallado, y el estado del dispositivo en sí, es decir, si hay algún problema de funcionamiento, aquí lo indicaría. Como podéis ver en capacidad, pues tenemos una serie de filtros que es de contenido multimedia básicamente, lo que hay libre, lo que hemos ocupado con otros. En este caso creo recordar que hemos introducido una ISO de Debian, la música, fotos y películas. Dando un paso por el menú de arriba, ahora nos encontramos en inicio, en usuarios. Pues bueno, aquí lo que os podéis imaginar, la idea es que podamos añadir un usuario y aquí pues tenemos todo lo necesario para hacerlo. Introduciríamos en este formulario el nombre de usuario, nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña, confirmaríamos la contraseña y daríamos a guardar y ya tendríamos el usuario listo. Después hemos visto el tema de usuarios que se pueden tanto eliminar como tal. Podemos o bien acudir a archivos compartidos, en el cual vamos a ver que aquí podemos configurar las opciones de carpeta. Aquí podemos añadir carpetas, pero también podemos configurar las opciones de carpeta, es decir, por ejemplo, si a esta carpeta se le puede activar el acceso desde FTP, desde WebDAV, desde NFS, o también incluso, por ejemplo, si se puede hacer de forma pública, si es necesario introducir credenciales para registrarse. Y abajo del todo tenemos las opciones de acceso de los usuarios del sistema. Como solo tenemos dos, solo aparecen dos. Aquí, en este caso estamos en la pestaña de archivos compartidos, pero como podéis ver en la pestaña de usuarios, si pinchamos en un usuario también podemos ver sobre qué carpetas se le pueden dar opciones. En este caso nos aparecen dos sombreadas porque estas carpetas, tal y como vais a poder ver, se encuentran es una visión pública, entonces es innecesario que un usuario con credenciales trate de acceder porque todo el mundo va a poder acceder a ellas.
Bien, después de ver las dos primeras pestañas, tanto usuarios como archivos compartidos, pasamos al acceso a la nube. Y aquí lo que hemos comentado es qué usuario, digamos, tiene opción a iniciar sesión en Western Digital My Cloud para poder acceder a los dispositivos de forma remota, es decir, crear un Dropbox. Tanto uno como para otro no tenemos ninguno de los dos configurados. En lo referido a copias de seguridad, pues nos ha llamado la atención en que es digamos bastante más automático, por decirlo de alguna forma, que otros dispositivos que hemos configurado, ya que de la otra forma te tienes que bajar alguna aplicación. Aquí ya viene todo digamos organizado para que tú puedas configurarlo y que las copias se hagan de forma periódica y todo implementado de forma pues bastante sencilla. La verdad es algo de agradecer. Estamos en copia de seguridad, nos faltan 3 ítems del segundo menú. Uno de los 3 que nos falta es el almacenamiento, en el cual, bueno, pues aquí podemos pues desde cambiar el RAID, en este caso como podéis ver lo tenemos en un JBoss, dado que no voy a seguir el proceso porque entonces tardaría muchísimo, pero dado que tiene 2 bahías es bastante evidente que va a ser compatible solo con un RAID 0 o con un RAID 1 con JBoss, que ya lo tenemos en la actualidad, todas ellas tanto cifradas como no cifradas, es decir, cifrar el contenido del disco no cifrado. Y además digamos que se podría extender este volumen de otro dispositivo NAS, es decir, hacer un RAID 1 extendido, un RAID 0 extendido de otro dispositivo, incluso un JBoss extendido. En estado del disco, bueno, podemos ver la temperatura de cada uno, ver si está funcionando de forma correcta. En el caso de iSCSI también podríamos crear uno que pues a nuestro antojo. También podremos incluso virtualizar el volumen y después el cifrado del volumen, que tal y como os hemos dicho en este caso lo tenemos cifrado. Aquí se podría modificar e incluso no he seleccionado un elemento, voy a seleccionarlo, voy a introducir la contraseña. Vamos a ver si hace algo, porque parece ser que se ha quedado bien. Entonces aquí lo único que nos da la opción es de modificar la contraseña, no tenemos nada más. O sea, es la opción de cambiar la contraseña y hacer que los discos se monten automáticamente o no. En caso de no montarlo automáticamente tendríamos que entrar cada vez al menú de configuración, montarlos e introducir la contraseña. En cuanto a lo referido a aplicaciones, podría decirse que a simple vista pues parece bastante completo, porque tú aquí digamos que puedes programar descargas HTTP, puedes hacer descargas FTP o incluso P2P, también se podría activar. Agregas un torrent y se produce la descarga. Entonces dices, está bastante bien la funcionalidad. Aquí por ejemplo tenemos phpMyAdmin activado e instalado, pero sin embargo si vamos a este botón para añadir las posibles aplicaciones, vemos que el repertorio es bastante limitado y esto realmente para muchos usuarios puede llegar a ser un problema, porque ampliar la funcionalidad de un dispositivo NAS, muchos usuarios no quieren que un NAS se limite solo a servir como simple almacén de archivos, sino que permita por ejemplo instalar Plex o instalar todo lo necesario para crear una página web gracias a un dominio dinámico, MySQL, MariaDB, phpMyAdmin, aquí en este caso ya lo tenemos instalado, pero es bastante limitado, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros venimos de utilizar a diario una Synology, por lo que tanto podría decirse que estamos, en comparación a esto, estamos bastante mal acostumbrados. Con respecto a cómo se podrían instalar las aplicaciones, porque como habéis visto aquí, si pulsamos aquí se nos abre una ventana de diálogo en el cual podemos pues navegar hacia qué aplicaciones podríamos instalar. El fabricante realmente no ayuda mucho en este sentido, pero ya os indicamos que desde entrada el tipo de archivo necesario es un GZ. Es decir, que en muchos casos os tendríais que bajar el código fuente de una aplicación Linux, tendríais que hacer vosotros la compilación y posteriormente crear el GZ para después pasarlo aquí. Nosotros hicimos una prueba
y no acepta todos los GZ, es decir, tiene algún problema, está bastante limitado. Nosotros queremos de arquitectura y por este motivo es bastante selectivo en lo referido a aplicaciones que se puedan instalar. Vamos a dejar de lado la pestaña de aplicaciones y ya para acabar, bueno, pues lo básico y donde se encuentra todo lo esencial, es decir, toda la configuración. Tenéis en este caso el menú general donde podéis configurar, por ejemplo, el acceso a la nube. También podéis, por ejemplo, configurar todo lo relacionado con la red. Podéis activar los servicios de red, servicios de Windows, FTP, servicio remoto, un SAI en red para que el dispositivo se apague si falta la corriente, asignar un servicio de DNS dinámico. Aquí muchos llevaréis una sorpresa porque todos son de pago, no hay posibilidad de utilizar ninguno gratuito. Tal vez es un aspecto a mejorar por parte del fabricante. En multimedia, por ejemplo, podemos activar transmisión multimedia DLNA. No podemos utilizar Plex, pero digamos que si incorpora ya el propio dispositivo NAS. En cuanto a utilidades, bueno, pues podemos ver, esto básicamente es para restaurar el funcionamiento del sistema, protección de discos, escaneo de discos para comprobar si hay particiones, sectores que estén corruptos, intentar recuperarlos, un registro ampliado, estos son logs que se van almacenando, notificaciones en vía SMS o correo de alerta, es decir, si el NAS ha perdido conexión a internet, si uno de los discos ha fallado, si se ha apagado de forma incorrecta, etcétera. Y por último, para acabar, pues tenemos la actualización de firmware, que por defecto no está automática. Vamos a buscar actualizaciones y vais a poder ver que Chiru indica que no hay ningún firmware nuevo. La instalación del firmware manual es que tú te bajes de página de fabricante el archivo y se lo indiques algo, pues bueno, que en la mayoría de los dispositivos hardware ya está incluido. Y bueno, pues este ha sido el pequeño paseo que hemos dado por la interfaz web. Como podéis, es una interfaz sencilla, tiene algunos peros que os queremos indicar, como por ejemplo, en este caso el admin, por ejemplo, si vosotros, por ejemplo, queréis activar la contraseña, es decir, que sea necesario los credenciales para este usuario, vosotros podréis pensar, es necesario darle a activar, y le das a activar. Pero es que esto es erróneo, es decir, así no está activado, así lo que está es desactivado. Por lo tanto, debería ser mejor cambiar la nomenclatura y que de esta forma, pues aquí en vez de activar ponga activado y de otra forma ponga desactivado. Son pequeños matices, pero bueno, que podrían llegar a ser mejorables. Con respecto al resto, pues una interfaz muy sencilla, muy intuitiva y que realmente es fácil de utilizar, aunque tengas muy pocos conocimientos, porque realmente viene todo bastante bien indicado. Tal vez de funcionalidad limita un poco el hecho de que no tenga una tienda de aplicaciones como tal o mayor libertad para instalar cualquier tipo de aplicación, pero bueno, enfrentándolo con respecto al rendimiento que posee el dispositivo, creo que poniéndolo en una balanza, pues bajo nuestro punto de vista pesa bastante más el rendimiento que ha mostrado en las pruebas que estos pequeños fallos que incluso el fabricante puede llegar a tener pensado corregirlos en un futuro próximo.